Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma con tu presencia. Adoramos, Jesús. Amén. Amén. José Arturo Castellanos Contreras. ¿Le suena conocido ese nombre? Cualquier Juan Pérez, ¿no? Se lo repito, a ver. José Arturo Castellanos Contreras. Un hombre nacido en el año de 1893, o sea que estaba muy cerca. Yo le comentaba a mi esposa ayer que estaría cumpliendo ahí tendría más bien como 136 años. Sí, de hecho tiene que ver mucho con el bulevar, que se llamó en un momento Castellanos y volvió a ser Venezuela. Se llamaba Venezuela, o Castellanos, luego Venezuela. ¿Es así? Se llama Venezuela, ¿verdad? Volvió a ser Venezuela porque nadie, toda la vida hemos conocido Boulevard Venezuela, pero le habían puesto Castellanos y ¿por qué le cambian el nombre? Pero le comento que este salvadoreño fue cónsul general de El Salvador en Ginebra para los años de la Segunda Guerra Mundial. Él tomó ese cargo en los 1941, ¿ya? Y estuvo todo el lapso de la guerra. Recordamos que la Segunda Guerra Mundial terminó por el 45. Este señor Castellanos tomó yo no puedo pensar que puedan hacer de otro lugar el tomar esos riesgos, el tomar ese valor, el pensar en hacer lo que él hizo. Y él, como cónsul general de El Salvador, salvó a más de 40.000 personas de la Segunda Guerra Mundial, dentro de ellos a muchos judíos. ¿Qué es lo que él hizo? Pues les dio papeles de residencia, ¿verdad? Papeles de salvadoreños con nombres diferentes a esta. Y como los alemanes no conocían quién eran los salvadoreños, ¿verdad? Entonces no hubo mucho problema en cómo eran las características de un salvadoreño. No eran conocidos. ¿De dónde queda El Salvador? ¿Verdad? Del otro lado del mundo. Entonces Castellanos, como cónsul general, otorgó ciudadanías o papeles, más bien dicho, a muchos judíos, a muchos europeos también que habían sufrido los estragos de la guerra, y ellos pudieron salir y evitar el holocausto nazi. Es así como este señor Castellanos, por el que nos enojamos un tiempo, que para qué le cambian el nombre al bulevar, fue un personaje muy importante para recordarlo. Y ahora que hablamos de libertad, que estamos hablando de libertad, este señor fue usado por Dios para poder dar libertad a muchas personas que hubiesen sufrido totalmente una muerte segura. En el año de 1995, el presidente Bill Clinton reconoció la labor de Castellanos. Y en el año de 2010, el Yad Vashem, que es la institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, le otorgó a Castellanos el título de justo entre las naciones. Muy, muy importante. Me gustó mucho lo que hemos hecho ahora, porque quizá lo normal de los días es menospreciar nuestra nación, menospreciar nuestra nacionalidad, porque no somos quizás llamados de primer mundo, ¿verdad? No tenemos tecnología de punta, no contamos con economías avanzadas, pero el Señor tenía un propósito para nosotros, para ponernos acá, para ser ilustres acá, para mover a El Salvador como Él quería que lo moviésemos. Y uno de ellos fue este señor, ¿verdad? Libertad. ¿Cuántos años de libertad para El Salvador, para Centroamérica? 198. Libertad. Pero cuando hablamos de libertad hay muchos aspectos ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas
diferentes en la libertad. Esta historia de castellanos es muy diferente a la de Centroamérica, por ejemplo. Pero el hombre en realidad ha luchado por la libertad toda la vida. Toda la vida ha tenido en su cabeza la palabra libertad, siempre. Desde que la perdió cuando la entregó al pecado. Porque Dios, mis queridos hermanos, nos hizo libres. Él nos creó libres. Él nos creó con la capacidad de decidir. ¿Eh? Él nos creó con la capacidad de elegir. Entonces Él no hizo robots. Hubiera sido muy fácil para Dios hacer robotitos que le siguieran adorando, como humanos, pero Él no lo hizo así, nos hizo libres. Pero cuando nosotros pecamos, cuando la humanidad pecó, entregó su libertad al pecado. Y el pecado lo sometió, dice la Biblia que nos sometió al pecado. La definición yo busqué la definición de libertad. Hay palabras que muchas veces si nosotros las queremos, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué significa libertad? Cuesta como explicar, ¿verdad? Dar una definición tan fácil. Que hoy es la época en que mi hijo empieza a hacer preguntas y créanme que yo tiemblo cada vez que, ¿qué es tal cosa, papá? Preguntarle a tu mamá. Pero libertad, ¿cómo podríamos definir libertad? Yo busqué, para no ponerlos aquí a ustedes ahorita en problemas, busqué una definición. Y dice que libertad es la facultad de las personas de hacer y decidir. Si lo contraponemos al estado o a la vida de un esclavo, es fácil entonces entender la libertad, porque un esclavo no puede decidir, ¿ya? ¿Sí? Un esclavo no decide, decide el que lo gobierna. De hacer, el esclavo solo hace lo que dice su señor que haga. La diferencia entonces en libertad para nosotros es que podemos nosotros, por nuestra propia conciencia, por nuestras propias ideas, hacer y decidir. Y es muy curioso que Jesús ocupó esta palabra de libertad en un momento en que el pueblo judío experimentaba cierta esclavitud, estaban sometidos por los romanos en muchas áreas. Aunque ellos tenían libertad religiosa, como decimos nosotros ahora, ¿verdad? Aunque ellos tenían libertad de expresión porque podían hablar. ¿No les suena un poco parecido? Sin embargo, ellos esperaban a un libertador, ¿sí? La profecía decía que vendría un libertador. Pero la mayoría de ellos esperaban una libertad humana. Y cuando viene Jesús, en Juan 8:36, que quiero que usted lo busque en su Biblia, por favor, les da una palabra que quizá no era la que esperaban, pero era la más profunda que podían recibir. Pero era la más importante que podían recibir. Juan 8:36 dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si el Hijo, está hablando de Jesucristo, ¿verdad?, os libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué el énfasis en verdaderamente? Porque el momento era así, había una esperanza de un libertador de Roma, ¿verdad?, que los librara de lo que los tenía oprimidos civilmente. Pero vino el libertador más grande y aún así no lo entendimos. Vino el libertador más trascendental y no lo entendimos. Y él dice, verdaderamente libres. Hablemos de libertad, sí, pues yo lo liberto de verdad. Hagamos un pequeño, esto se llama mano a mano, un pequeño mano a mano sobre la libertad humana y la libertad de Jesús. ¿Sí? Pensémoslo un poquito. La libertad humana, yo puse unos puntos aquí, pero usted me puede ayudar. La libertad humana es imperfecta, mientras que la libertad de la que hablaba Jesús era perfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque no es para todos. ¿Hay alguna persona, habrá todavía esclavismo en el mundo?
Señor. ¿Habrá esclavismo en nuestro país? Entonces es imperfecta, porque si proclamamos, tenemos 198 años de libertad, pero nos llega a todos igual la libertad. No, ¿verdad? O sea que la libertad humana es imperfecta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otro hermano, la libertad del mundo, la humana, es interesada. La de Jesús es por amor. ¿Por qué les digo esto? Remontémonos ahorita rápidamente a nuestra independencia con Él. Es interesada, pero la de Jesús es por amor. ¿Qué gana Jesús con libertarnos a nosotros? Solo tenernos, ¿verdad? Pero la libertad para muchos implica un interés de algo. Hace 198 años hubo aquí una revuelta, cosa seria, para libertarnos. ¿De quién? Del dominio español, ¿verdad? Que nos había conquistado, ¿cuántos años? 400 años antes. Sí, ¿verdad? Desde que nos descubrieron. 1492 a 1821, ¿sí? Como 400 años. Nos liberamos, así, libertad. Hubo en nuestra región, justamente aquí, justamente ahí, del pasaje. ¿Qué pasaje es este? Pues no, el otro. Pero por esta zona de lo que conocemos como El Salvador, aquí se dieron los primeros movimientos independencistas. Somos salvadoreños, pues, somos relajos, somos bochincheros y queríamos liberarnos. Aquí fueron los primeros movimientos. Pero fíjense bien, muchos de nuestros queridos próceres tenían intereses económicos para liberar. O sea, no era el interés nada más de queremos ser libres, porque queremos vivir en libertad, sí. No, queremos ser libres porque queremos dejar de pagar tanto impuesto que le pagamos a España. Intereses. Queremos ser libres porque nuestro pueblo viva en libertad, sí. No, queremos ser libres porque queremos exportar nosotros nuestro producto y que ya no le paguemos a la corona. Recuerden que la corona había quedado empobrecida después de tantos viajes de descubrimientos. Habían empeñado todo, entonces necesitaban recuperar. Entonces empezaron a poner impuestos tras impuestos y eso fue lo que motivó a la libertad. Pocos de los próceres eran realmente pobres, ¿verdad? Se menciona el caso del señor Pedro Pablo Castillo, que vivía aquí por las canchas de Norman, decimos nosotros, ¿cómo se llama ahí? El barrio La Vega. La mayoría eran hacendados. Sí cambió su estatus, ¿verdad? Sí cambió su modo de vida, de producción sobre todo. Pero había intereses. Y muchas de las libertades, muchas de las peleas que se dan, muchos de los escenarios para llevar a cabo libertad tenían que ver con intereses personales. Pero Jesús nos liberta por amor. Diferencia. Limitada versus eterna. La libertad es limitada en nuestro mundo, ¿sí o no? Dura mientras vive un cierto personaje. Dura mientras hay gente que lucha por ella. Dura de gobierno a gobierno. Difiere en muchas cosas. La que Jesús nos presenta es eterna. Libertad de nuestras almas. La que nos da el hombre es libertad humana y por ráfagas. ¿Qué más? Mortal versus espiritual. Lo que hablamos hace un momento. Mortal, usted puede ser libre aquí, le dicen sí, claro. Pero cuando usted muere, ¿qué pasa con usted? ¿Para dónde pasa? ¿Se acabó su libertad o su libertad es prolongada? La prolongada tiene que ver con Jesús, con lo que Él nos liberta. Sí, dice, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. La verdadera libertad, mis hermanos, viene de Jesús, porque la de Él trasciende la mortalidad y llega a lo espiritual. Porque la de Él va más allá de los días terrestres, que estos son la menor parte de nuestra vida. La mayor parte viene después. ¿Y qué tal si toda nuestra vida la vamos a pasar preso? O la libertad que nos ofrece es eterna. La libertad que ya disfrutan muchos de nuestros queridos que ya pasaron a su presencia. La libertad que están gozando ellos y que nosotros empezamos a gozar aquí, pero la terminamos, la seguimos disfrutando con Él. Amén.
Entonces, ese mano a mano yo creo que está muy claro. Quiero que me ayuden ustedes. ¿Quiénes han traído Biblia, por favor? Quiero ver. Entonces quiero ver a 7 personas que me levanten la mano, que me quieran ayudar a leer. 1, 2, ¿qué más? 3, 4, 5, 6, 7, mi hermana Rosita. A ver, Alcira, ayúdame con Romanos 8, del 1 al 2. Colosenses 1, 13, 14. Okay. Hermano Luis, Romanos 3, 26, 6, 23, perdón. Romanos 6, 23. ¿Irving le dice? Sí. Salmo 34, 4. Samuel, Romanos 5, 9. Griselda, Lucas 4, 18. Y ahí está Boris a la par. ¿Sí? ¿Conmigo? Hebreos 10, 19. ¿Listos? ¿Alguien me dijo que abajo? No, está bien. ¿Listos? Porque vamos a avanzar rápido. Yo no quiero tomarles mucho tiempo porque yo tengo mucha hambre. Miren, hablando de la libertad que estamos diciendo y hablando de lo de que la libertad de Jesús es verdaderamente libertad, hay 7 cosas de las que Él nos liberta. Y en base a estos versículos las vamos a descubrir. 7 cosas. La primera, vamos a ver qué dice Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. De la condenación y de la culpa nos libera Jesucristo. Hablamos con los jóvenes creo que el viernes pasado. No hay ya condenación sobre usted, porque el decreto que había sobre usted, sobre todos nosotros, de culpa y de condenación, Jesús lo clavó en la cruz. Jesús lo destruyó en su resurrección. Entonces, lo primero de lo que nos libra el Señor es de la condenación. No hay condenación para nosotros, mi hermano. No hay más condenación. Hemos sido libertados por Él. Segunda cosa, Colosenses 1, Colosenses 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos bendición por su sangre, en el perdón de nuestros pecados. Amén. Decíamos que desde el principio entregamos nuestra libertad cuando cedimos al pecado y el pecado nos dominó. Desde ese momento el plan de salvación fue echado. El plan de salvación ya estaba diseñado. En ese momento, cuando le dice el Señor a Eva, tu hijo será mordido por la serpiente en el carcañal, ¿tá? Pero tú le herirás la cabeza. Está hablando del momento de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, la mordida es leve porque Él resucita, pero Él le da un golpe mortal al diablo, venciéndolo en la cruz. En ese momento somos libres del pecado, el pecado que nos dominaba. Mira, usted era esclavo y yo éramos esclavos del pecado, porque el esclavo es el que hace lo que, el pecado está sobre nosotros. Le decía Dios a Caín en aquel momento, Caín le advirtió el Señor, le dice, Caín, el pecado está a la puerta, está tocando. Porque el Señor sabía lo que iba a hacer Caín, que se iba a levantar contra Abel. Antes de eso le dice, el pecado está a la puerta. Pero cuando dejamos que nos domine, cuando está sobre nosotros, nosotros somos esclavos de Él. No, es que yo hago cuando quiero, dice mucho. Muchos de los que beben dicen, yo bebo cuando quiero y esto me lo quito cuando quiero. Igual nos pasa a todos. No, esto yo lo puedo dejar cuando quiera. Pero nos tiene esclavizados, mis hermanos. Pero dice ahí el verso que el Señor rompió con eso y nos libertó, quitó sobre nosotros el dominio del pecado. Ya van 2 cosas. La tercera, veamos qué dice Romanos 6:23, mi hermano Luis. Porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el regalo del Señor, la dádiva. El pecado, lo que nos tocaba, la consecuencia era la muerte, pero el Señor nos lo cambió por vida eterna en Él, libertad. Hemos sido libres de la muerte eterna. Ahora tenemos, ¿qué tenemos? Perfecto, eso. Número 4, Salmo 34:4. busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De qué nos libró el Señor? ¿De qué, mi hermano? ¿Y entonces por qué tenemos miedo, pues? ¿Por qué tenemos miedo del mañana? ¿Por qué tenemos miedo de qué voy a comer? ¿No dice el Señor en su palabra? ¿Ustedes ven los pajaritos que andan arriba volando? ¿Quién se encarga de darles de comer? Soy yo, dice. Ustedes han visto las florcitas que ustedes dicen, qué bonita, las mujeres sobre todo, qué bonita esta flor, ¿verdad? Nosotros los hombres somos más, sí, está bonita. Pero son bonitos, los colores increíbles. ¿Quién la viste? Dice la palabra. ¿Quién viste esas flores? Dios mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro temor, hermanos? ¿Qué nos vamos a vestir? ¿Qué estamos desayunando y decimos, ¿y qué voy a almorzar? ¿Qué nos preocupamos entonces? Si Él dice que nos libró de todos los temores, porque quien se va a encargar es Él. Nosotros solo tenemos que confiar en Él y caminar en Él. Y el que va a hacer la obra es Él. ¿Qué va a pasar con mis hijos en el futuro? ¿Qué va a pasar con esta economía? ¿Qué va a pasar con este mundo que es cada vez más caliente? El cambio climático, miren, preocúpese. Dejemos que Él se encargue. Y no es Él que lo diseñó, pues. No es Él el encargado de todo, el que sabe. ¿Alguna vez a usted le ha tocado un problema de su computadora que usted no sabe resolver? Que dice, yo no sé qué le pasa, yo solo sé que no enciende o que no corre. Es lo que nosotros sabemos. Y se lo entregamos al técnico y el técnico hace es esto y esto. Y la repara. ¿Para qué? O abrimos el capó, se nos queda el carro, abrimos el capó. Yo solo veo así, de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Pero el que sabe, sabe y sabe dónde tocar. Dejémosle eso al Señor entonces, al que sabe, al que conoce tu vida y la mía, al que conoce tu cuerpo a la perfección. Dejémosle a Él. Él me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Número 5, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos a la ira. ¿A la ira de quién? Estamos destinados a la ira de Dios. Y la libertad de Jesús, a través de su sangre, de su cuerpo, dice, a través de eso nos da libertad y nos quita de la ira de Dios. La ira de Dios está contra los malvados, dice la Biblia. Pero usted ya fue borrado de esa lista. Y el Señor te escribió en la otra, Gloria a Dios. en la que estás en libertad. Número 6, Lucas 4:18, ese es largo, 18 y 19, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense que esas palabras las pronunció Jesús en ese momento, las hizo suyas, pero esas palabras fueron dichas por el profeta Isaías en Isaías 61. Se puede encontrar eso mismo, porque eran palabras que venían a la boca de Jesús en el momento. Y dice ahí, dentro de lo que leímos en el verso 19, que Él vino a liberar a los oprimidos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los oprimidos en el campamento? Que decíamos que esa palabra opresión también es, decíamos que era aflicción. ¿Qué es oprimir? ¿Qué es oprimir? Empujar, ¿verdad? Ustedes le dicen, oprima, ¿qué hace usted? Puchar, dice. Oprimir, empujar hacia abajo. Muchos de nosotros vivimos en un país libre, donde usted puede salir, hablar, sin dañar a un tercero, ¿verdad? Expresar su opinión, puede quemar una llanta ahí en la calle, cerrar que no pasen los carros de aquí para abajo porque usted no tiene agua y no se lo van a llevar preso, ¿no? Usted puede expresarse. Bueno, quemar llantas no sé, ¿verdad? Ya manchar propiedad privada debería ser penado, ¿verdad? Yo veo ahí muchos desfiles donde manchan y los policías también, ¿verdad? Sabrán por qué.
Pero usted puede expresarse sin herir a terceros, ¿verdad? Usted puede decir, este gobierno no sirve, sin calumniar, ¿verdad? Sin decir, este señor ha hecho eso sin pruebas. Ciertas libertades, libertad de expresión le llamamos a eso, ¿verdad? Usted puede, ¿qué? Caminar libremente por donde quiera. Hay países donde usted, si usted critica al gobierno, se lo pueden llevar preso, ¿no? Los países dictatoriales, porque es una amenaza a usted para el sistema. Pero usted aquí puede hacerlo y puede escribir lo que quiera ahí en Facebook. Hay cantidad de pensadores y poetas en Facebook increíble. Todos escriben lo que quieren. Tienen esa libertad. Sin embargo, dentro de esa libertad que usted y yo podemos vivir oprimidos toda la vida. Porque la libertad de la que les estoy hablando ahorita es humana. Pero nuestra vida no solo es humana. Nuestro ser no solo es humano, es también espiritual. Y podemos vivir oprimidos aún viviendo en un país libre. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué es vivir oprimido? Que alguien esté sobre nosotros empujando nuestra cabeza para abajo. Y cuando queramos levantarnos, nos mantenga. ¿Podríamos vivir así toda nuestra vida? Sin embargo, lo vivimos. Nuestro espíritu vive así, oprimido. No sabe por qué, está triste todo el tiempo. No sabe por qué las cosas, todo es gris, ¿verdad? Todos los días son como estos últimos días, ¿verdad? Opacos. Pero dice ahí la palabra que el Señor vino a libertar a los oprimidos. Nos vino a libertar, mi hermano. Nos vino a dar libertad a los afligidos. ¿Se acuerdan de aquellos que estaban en la cueva con David? Que eran oprimidos, que eran afligidos. Ellos fueron libertados. Ellos recibieron libertad y llegaron a ser los valientes de David. Dice el verso que leímos, que el Hijo vino a libertar a los oprimidos. Gloria a Dios. Amén. El que tenga oídos para oír. Número 7. ¿Quién tiene el Hebreos? Boris. Hebreos 10, 19. Uy, mire, la libertad que el Señor está dando es increíble. Yo quiero que usted la reciba, tome cada uno de estos elementos y recuérdelo. Porque Él le ha dicho, yo te he hecho verdaderamente libre. Cada aspecto de lo que hemos hablado aquí, a la rápida, ¿verdad? Cada elemento que hemos tomado aquí, es para que usted sea verdaderamente libre. Y mire este último que es importante. Boris, ¿qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿El siguiente? ¿El siguiente? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del pelo, esto es, de su carne. Antes de eso, antes de la muerte de Jesús, ¿recuerda usted que solo entraba el sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año, por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Ese sacerdote en su vestimenta llevaba campanitas al final de su vestimenta. ¿Por qué? Porque él entraba amarrado. Porque cuando ya no se oían las campanitas moverse, era momento de jalar la cuerda, ¿verdad? Porque podía ser que ese sacerdote muriera dentro. Pero cuando Jesús murió en la cruz, dice el verso que leímos, ese velo que dividía el lugar santísimo se rompió. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de Jesús nos dio la libertad de accesar al Padre directamente. Hoy yo no sé si usted nos dio acceso directo al Padre. Antes no teníamos acceso. Antes entraba un hombre a pedir por nosotros, pero ahora usted tiene acceso directo al Padre. Esa es la libertad que el Señor ha dado, que el Señor a través del sacrificio hizo. Que usted donde está no necesita un intermediario más que Jesucristo. Porque el velo dice, es el cuerpo ahora de Jesús. Fue su sangre, dice lo que leímos en hebreo, ¿verdad? Fue su sangre. Y se rompió el velo y ahora el acceso es directo, mi hermano. Esa libertad, aquel puente que se rompió cuando el hombre pecó, ¿verdad? Se restauró. Jesús lo restauró con su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, el ser verdaderamente libre tiene todos estos elementos que la mayoría son espirituales, ¿verdad? Y que el hombre no nos puede dar. Nosotros
trabajemos y vivamos cada día con nuestra familia en libertad. Disfrutemos de esa libertad que ya lleva 198 años, disfrutémosla, pero vayamos más allá a la que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos años de libertad tiene usted desde que usted recibió a Jesús en su corazón? ¿Cuántos años ha disfrutado de esa libertad? Ahora, ¿qué hago con esa libertad? Y con esto termino. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Sí, el Señor me ha dado, pero ¿qué hago con esto? Dice 1 Corintios 6:12 que todo me es lícito. O sea, yo soy libre. ¿Usted es libre? ¿Usted es libre? Todo me es lícito. ¿Ah? Pero no todo. Ajá, muy bien. Entonces, mi hermano, no nos dejemos dominar del pecado otra vez. Si ya el Hijo nos libertó, vivamos en la libertad. Pero ¿qué más dice? En Gálatas 5:13, ¿alguien puede buscarme Gálatas? No, lo voy a buscar. Pero usted también búscalo, por favor. Gálatas 5:13. Dice así. Mire, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mi hermano, la libertad que usted tiene, que le sirva para amar a su hermano, sea libre de amar, sea libre de servir. Todo no solo es lícito, sí, pero ocupemos esa libertad y lo que no es lícito, la libertad que tenemos en Él, para servir. No hay mayor amor que el que pone su vida por su hermano. Seamos libres, mi hermano. Recordemos que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojos un momento. Hay una canción que es muy rápida, pero yo quisiera que, si usted la recuerda, pudiéramos entonarla de forma lenta. Dice, libre, ¿se acuerdan? Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. muy bien. Y luego hay otra parte que dice, he vencido. ¿A quién? Al enemigo. Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Dígalo otra vez. He vencido. He vencido. Con convicción. Al enemigo. Y por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. La última vez cantemos libre. Libre. Dígalo fuerte. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Señor, hemos declarado que somos libres. Hemos tomado tu libertad, Señor. Hemos entendido que tu libertad es total, es verdadera. Que tu verdad, Señor, tu palabra nos hace libres. Señor, gracias. Y permítenos a vivir esa libertad en ti cada día. A mostrarle al mundo, Señor, a ser libres a través de nuestra vida, con tu ejemplo, Señor. Gracias por nuestra nación. Gracias por hacernos salvadoreños. Gracias por permitir que naciéramos en este país, en esta hora y en este momento, en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú vas a llevar a nuestro país cada día en libertad. Señor, hemos orado, hemos clamado por nuestra nación y lo seguiremos haciendo para que tú te manifiestes con salvación para nuestro territorio, Señor. Para que podamos desde aquí inundar a muchos más. En el nombre de Jesús. Amén.